Hola, buenos días. Mi nombre es Fresia, soy asistente in-house de Mutual de Seguridad. Llevo casi 5 años acá en la empresa trabajando como instrumentista quirúrgica. Mi presentación consta del sistema de clavícula. Aquí vamos a hablar un poquito de la anatomía de la clavícula, que es un hueso sólido, prácticamente se conforma de hueso de cortical y, y se ancla a dos estructuras, que son coracoclavicular y esternoclavicular. En esta diapo quise reflejar la incidencia en los tipos de fractura, donde básicamente está la fractura en la clavícula. Por ejemplo, en el tercio medial hay un 80% de incidencia del tipo de fractura. En el tercio proximal hacia la línea medial va de un 12 a un 15 y en el tercio distal, que es el menor, va de un 5 a un 6%. En el tercio hacia medial tenemos este tipo de estructuras en donde nos muestran claramente dónde se fracturan. Hacia medial, tipo de conminución, en la parte media, en diagonal, en B y con conminución. Y hacia la línea lateral lo mismo, en los extremos de la clavícula. Nos vamos a introducir dentro del producto que es la caja de clavícula Acumed. El sistema posee 57 tipos de placa. La clavícula que yo creo que todas conocemos y la que rota por lo general tiene 31 placas en su interior y puedes solicitar la desechable que viene en un kit especial, que es la más larga y es la de tercio distal. El sistema de placa de clavícula ofrece soluciones de placas de perfil estrecho y bajo. Según el rango donde está situada la fractura, yo tengo placas que me permiten ir hacia un extremo o hacia el otro, porque va directamente hacia la anatomía. Bueno, en conjunto yo también voy a hablar del sistema Cousinch. Es un ancla que va directo en la coracoide y que va solamente en la primera porción de la cortical. Esto es el portafolio de placas que tiene Acumed en este minuto acá en Chile, que es la placa distal, la placa de tercio medio, placa para clavícula anterior de la línea medial, placa distal y la placa de gancho, que era la que yo les estaba conversando recién. Estas placas tienen distintas configuraciones de tornillo. La más común y con la que comenzamos nosotros era tornillo 3.5 y 2.7. Esa era la caja, pero ahora están haciendo ciertas modificaciones y se incluyen los tornillos hexalobulares, que son tornillos estrellados, de 3.0 y 3.5. ¿Cuáles son las características de esta placa? Tengo 33 placas únicas, incluidas las opciones anterior, superior del medio, superior distal, y se adaptan a distintos patrones de factura y anatomía del paciente. Lo que yo les explicaba, según la curvatura, yo tengo una placa para cada espacio donde pueda estar ubicada esta fractura. Que también yo puedo incluir el sistema de Cousinch, que es un ancla coracoclavicular que penetra solo, como yo les había mencionado, en la primera corteza de la coracoclavicular, permitiendo proteger los tejidos. Es un ancla que en el mercado es la única que tiene mayor resistencia. El diseño de la placa, como ustedes ven acá, y después la vamos a ver por posterior, tiene una superficie, tiene limitación de contacto. El diseño de la placa en la parte interior no es lisa, entonces me limita el contacto con el hueso y me permite una mejor osteointegración. Como hablaba la Anita también de los tornillos divergente y convergente, este sistema también tiene lo mismo hacia las placas de tercio distal. Me permite tener tornillos divergentes y convergentes. Y eso ayuda mejor porque cuando hay fracturas de conminución necesitamos que esos fragmentos queden fijos para que no se produzca una pseudoartrosis. La técnica quirúrgica es básico en fractura. Tenemos siempre los mismos pasos: visualización, incisión a lo largo de la clavícula. Cuando ya pasó a este proceso, que yo reducí, tengo una buena alineación, una buena fijación, en este caso, colocamos nuestra plaquita. Acá. El primer tornillo que se pasa siempre es un tornillo cortical, porque necesitamos comprimir esa placa al hueso. Y ahí queda el producto finalmente colocado, que es nuestra clavícula. Las placas tienen colores y las placas me dicen a mí la lateralidad. El azul es izquierdo, el verde es derecho y el amarillo es una placa neutra que va en la línea media. ¿Cuándo vamos a ocupar estas placas? Cuando tenemos una fractura en el tercio medio de nuestra clavícula. Que ese diseño me permite una buena osteointegración, que los tejidos se comienzan a formar por debajo, no queda pegada.
Entonces se comienza una osteorregeneración de la clavícula en sí. Acá están las placas de clavícula anterior. Son 5 plaquitas y no tienen lateralidad. Son amarillas, son neutras. Me van a servir tanto hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y acá están las plaquitas de tercio distal. Esta placa es la que a mí me permite el anclaje del Acucinch. En el extremo distal tengo para fracturas de conminución y no conminución. O sea, tengo placas que voy a colocar tornillos 2-3 y tengo placas en las cuales yo voy a colocar tornillos 3-0 o 3-5 completa. Este es el producto que va a ingresar ahora, que es la placa de gancho, que me va a permitir solucionar fracturas hacia tercio distal con lesión acromioclavicular. Aquí llegamos a la técnica que yo les había comentado desde un inicio, que es la técnica de Acucinch. Acucinch es un sistema de un ancla de titanio, es un sistema de reparación que está diseñado para complementarse al sistema de clavícula. ¿Cuál es el principio del diseño? Que este sistema dice que es un ancla de sutura de alta resistencia. Somos la que está en primer rango según la resistencia que pueda tener esta ancla. Este es el sistema. Aquí va mi ancla. En la parte más hacia la punta es de 3,5. En la parte más hacia proximal es de 5,5. La longitud del ancla, 12 milímetros. ¿Con qué lo voy a brocar? Con esta broca, que es de 3,5 con un tope. Y acá está, esto es un retenedor de sutura, es una sutura, es cóncava, entonces permite que no sobresalga de la placa. Por eso se coloca esta ancla, porque si no se colocara, seguiría este daño. Entonces permite estabilizar la fractura y que quede con una buena fijación. Posterior a esto, yo broco con la broca de 3,5 con tope. Seguido de eso, colocando el ancla, dejando la sutura ahí, me voy a la placa. Hago la fijación completa de toda la placa y al final es lo último que yo hago, que es brocar, subirla con un retenedor de sutura. Yo subo la sutura y genero el amarre en sí. Si ustedes se fijan, ahí quedó el ancla, que es el Acucinch, y queda la sutura libre. Aquí ya está, es completamente colocada. Ojo que miren, ahí hay una estructura donde se amarró en la parte de la superficie de la placa y acá yo paso por el retenedor de sutura y el amarrado lo dejo bajo la clavícula. Esas son dos técnicas que pueden hacer, pero va a depender de él, de lo que le quede más fácil y si tiene manejo con esta técnica. Estudios de carga. El Acucinch tiene 4,66,4 newton. Esa es la resistencia que tiene esta sutura. Es súper potente. Equivale a 47 kilos solamente en la sutura. La caja. Placas de tercio medio, para el tercio que tiene mayor cantidad de fracturas, no lo olviden. Esta placa es la que siempre va a estar más en un paciente, porque los porcentajes llegan hasta un 80%. Entonces vamos a tener mayor incidencia de este tipo de fracturas que de este tipo de fracturas hacia tercio distal y aún menor hacia la línea media, que son las amarillas y las neutras. Esta es una placa toda que puede ser 2,7, 3,0, 3,5 y estas placas están indicadamente para fracturas de conminución, con tornillos divergentes y convergentes, 2,3 de bloqueo. Placa neutra, que son las 5 plaquitas, mis brocas. Estas guías que son para estas fracturas, para esta placa, perdón, que son las de conminución. Y el instrumental. Instrumental, nunca me pueden faltar mis camarones también, súper importante. La guía excéntrica. Mis pines, esos pines no van en los orificios de la placa, van en los orificios de los tornillos. Las terrajas y mis brocas. La vaina, las torres, nuestro medidor. Esta placa no es ángulo variable, es solamente ángulo fijo. Por ende, este sistema nunca va a tener un cono ni nada. Y eso sería mi presentación. ¿Alguna pregunta?